perfecto. Así mejor. Así mejor. Es que con esto, ¿sabes qué pasa? Que no se graba... Eso luego lo pongo, ¿eh? Lo meto de introducción. Y lo sabes. ¿Tú eres comedora de sal? ¿Te gusta echarle sal a las comidas? Bien, bien, a ver, para que sepan un poquito, ¿no? Para realzar. José Alberto Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Arturo. Nos va a contar cosas de la sal, concretamente sobre el sodio, ¿vale? Pero la sal no solamente realza el sabor de las comidas, sino que esto viene de antaño, de la época de Mari Castaña, de cuando Franco creo que era corneta o incluso antes, mucho antes. Mucho antes, sí, mucho de antes. la época de Matusalén, creo. Por lo menos. Sí, como una necesidad instintiva, Anaís, del ser humano de incorporar sodio a la dieta porque había escasez en los alimentos de manera habitual. Y después, si añadido le añades que realza el sabor, pues fíjate qué bien, ¿no? Efectivamente. Es malo comer sal porque hay mucha gente que dice, no le pongo sal a la comida porque sí voy previniendo. Ya. ¿Qué previenes? Claro. ¿Qué es lo que Pues de esto previenes? nos va a hablar hoy José Alberto, fíjate. Estas personas que comen soso, pues porque quieren y como una manera de prevenir no se sabe qué. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mito este. Ojo, también vamos a hablar de un exceso de sal en la Claro, dieta, claro, ¿vale? hay que contarlo todo. Muy interesante para que sigan enganchados con nosotros, que hablamos de salud y de estas cosas, rompemos mitos y decimos la verdad en base a estudios. Por cierto, javefitness.com para Eso seguir. es. Ana, ofertas de empleo. Oye, pues enseguida estas ofertas en el Facebook. Gracias, Anaís. Y ahora muy atentos porque vamos a hablar del tema de la sal con José Alberto Benítez en el tiempo de Saludable. Eso es. Y ahora sí, entramos a fondo con el tema de Saludable. José Alberto Benítez, javefitness.com. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Arturo. Hoy hablamos de la sal. Por cierto, a las 2, de 2 a 2 y media, sal y pimienta con Emma Rosa Posada. Hoy en Castilla y León Televisión. Fíjate el nombre del programa. Hoy vamos a hablar de esa gente que dice, oye, no le voy a echar sal a las comidas porque voy a prevenir que en el futuro no me pase nada. Ya, pero no me pase nada ¿de qué? Ahora hablamos de qué es lo que ocurre si hay un exceso de sal y cuándo no es recomendable ingerir mucha cantidad de sal. Efectivamente. Concretamente, uno de los elementos de la sal. Eso es, porque la sal se compone de varias cosas, pero bueno, el más importante entre comillas es el sodio, que supone un 40% de la sal. Muy bien. Vale, aquella gente que es muy previsora, me suena a mí un anuncio precioso que dice, si lo que quieres es vivir 1000 años, pues directamente igual vives lo mismo, igual vives 80, ¿verdad? Pero te van a parecer 1000 realmente si todo el día estás preocupado de ciertas cosas y es verdad que te va a cundir mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, la sal, José Alberto, ¿por qué hay un falso mito que dice que la sal es mala? Bueno, pues al igual que ya se va un poco desenmascarando que, por ejemplo, las dietas antes se veían, por ejemplo, las grasas como el demonio, y ya se está viendo que las grasas no todas son malas, sino que hay algunas que son buenas, otras sí son malas, las trans y tal, pero se está viendo que otras son buenas y necesarias. Por ejemplo, también, al igual que pasaba con el tema del mito de los huevos y el colesterol, del que ya hemos hablado aquí, o el tema de no comer carbohidratos o fruta por la noche, que ya lo hemos desmentido aquí muchas veces, no hay problema con eso, pues también está el mito de que hay que reducir drásticamente la sal hasta tal punto de incluso quitarla si hace falta del todo en todas las dietas. Entonces, ¿por qué se culpabiliza la sal? Pues se le culpabiliza la sal básicamente por el tema de que se dice que un exceso de sal puede aumentar la tensión arterial y que hay más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, pero es que esto no es del todo cierto. Entonces, como bien hemos dicho al principio, el componente más mayoritario de la sal es el sodio, que es el importante, el que tiene relación con todo esto, o al que relacionan con el tema de la tensión arterial, y supone un 40% de la sal. O sea, tú de cada gramo de sal pues te estás tomando 0,40 gramos de sodio, digamos, ¿no? Entonces, el tema no es... bueno, hay que explicar que el sodio, al igual que el potasio, son unos electrolitos que hay que tener siempre en el cuerpo, y que lo importante es tener un equilibrio entre ambos. Es decir, vamos,
el sodio y el potasio son dos elementos de la tabla periódica que Eso. tienen que estar en nuestro organismo. Eso es, ¿Vale? ambos. El potasio se encuentra y es fácil de conseguir, digamos. Sí, solo que ¿qué problema hay? Que con la alimentación que nosotros llevamos actualmente, hay gente que ingiere muy poco potasio, porque el potasio se encuentra sobre todo en las verduras, en las frutas, las lentejas, los huevos, y hay mucha gente que ya esto lo come sobre todo menos y lo que más toma son productos industriales que efectivamente son altos en sodio y muy bajos en potasio, con lo cual al final el ratio de sodio-potasio que hay en el cuerpo no es el idóneo. Pero el tema es que Y tienen que estar tienen que estar compensados, equilibrados. tanto Exacto. sodio como potasio. ¿Por Exacto. qué? ¿Qué hace ese electrolito? Porque el sodio es extracelular y el potasio es intracelular. Muy bien. Entonces tiene que haber un equilibrio y es cierto que antiguamente había mucho superávit de potasio y había déficit de sodio en los alimentos. O sea, era como totalmente al contrario de lo que pasa ahora. Y entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro desarrolló una serie o sea, se sensibilizó con el sodio y lo que hacía era dar una recompensa cada vez que recibías sodio, en plan de, venga, busca sodio, que esto es bueno, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, eso de antaño estaba muy bien, pero a día de hoy pues no está tan bien porque, por lo que hemos dicho, que la mayoría de productos industrializados tienen muchísimo sodio y muy poco potasio, con lo cual el balance sodio-potasio no es el correcto precisamente pues por eso, por eso. Es más, nuestro cuerpo estaba optimizado de tal forma que el uso del sodio en el sudor y en la pérdida de orina, pues que se reducía si escaseaba el sodio. Claro. Entonces, el cuerpo necesita sodio. Limitarlo sería malo para el corazón. Vale, necesita sodio, pero dices que hay más ingesta de sodio de lo habitual dependiendo de la dieta que tengamos cada uno. Eso es. Porque dices que sobre todo en las verduras, ¿verdad? Eso es. Está el potasio. Vale, Verduras, pero frutas. esto que tú dices que es un argumento para Sí. decir, bueno, pues entonces ingiero menos sodio, con lo Ujú. cual limito el consumo de sal. Claro. Vale. Esto, ¿qué El hacemos? problema, claro, el problema está y son los estudios a los que hace referencia el artículo que yo te he mandado esta mañana. Está muy bien, lo tendréis en mi blog hoy. Ujú. En el que, claro, se pensaba que las dietas bajas en sodio reducían la tensión arterial y mejoraban en definitiva el organismo, pero el problema no estaba en el sodio, el problema estaba en el potasio. Es decir, se vio en esos estudios que la gente, las personas que tomaban más potasio eran las que tenían mejor la tensión arterial. Es decir, había gente que tomaba bastante más, o sea, se hicieron dos grupos, dietas normales en sodio y bajas en sodio, y se vio que las bajas en sodio no eran mejores, sino que el factor interesante estaba en el potasio que tomaban cada uno, era donde se veía la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, las recomendaciones generales nos dicen que máximo 5 gramos de sodio al día, que sería una cucharadita de sal. Sin embargo, está visto que, bueno, lo primero, en personas deportistas se necesita más sodio, básicamente porque hay más gasto de ese electrolito, con lo cual tendrán que consumir un poco más. No quiere decir que se pongan ahora hasta arriba de tal, pero necesitan más. Y en las dietas normales, pues puede haber perfectamente más sodio. El tema Vamos. es que haya más potasio. Que un deportista tampoco tiene por qué comerse el bacalao No, curado, no. ¿verdad? Así, sin desalar, ¿verdad? No, Vale. efectivamente. José Alberto, ¿importa el origen de la sal? Efectivamente, importa de dónde viene la sal porque está visto que pues la mayoría de la ingesta de sal y de sodio que tenemos en nuestro cuerpo suele ser de un 72% de los alimentos procesados, que es ahí donde está el problema. Lo mejor que es, pues que si tú vas a cocinarte un pollo, un pavo, una ternera, o lo que sea, O una brócoli, sopa, una o un sopa, caldo. lo que quieras, tú le puedes echar sal en una cantidad razonable. El problema está en que si tú, por ejemplo, te coges una pastilla de Avecren o algo de esto, no te das cuenta, si tú lees el contenido en sodio es bastante alto. Por ejemplo, compras un bote de pimientos, que hay veces que no se dan cuenta la gente, si miráis detrás la etiqueta, hay veces que el contenido en sal es brutal. O por ejemplo, las salsas tienen muchísimo sodio normalmente, y algunas hasta 3 gramos cada 100 mililitros, que es una barbaridad. Entonces, bueno, hay que tener un poco en cuenta eso. Luego, sí que quería comentar que, por ejemplo, para personas que tienen problemas renales y osteoporosis, sí que hay que controlar el tema de la sal un poco, pero vamos, que es lo de siempre, es ratio sodio-potasio. Claro. O sea, esa gente no es que tenga problemas de que tenga que comer nada de sal, sino que
tienen que tomar más alimentos que tengan Oye, potasio. ¿es mejor la sal procesada o la sal marina? Porque ahí estamos hablando de otro tipo de componentes, ¿no? Sí. Yo quiero decir, por ejemplo, la flor de sal esta de Ibiza, tan conocida y tan famosa, Ujú. que por cierto es una auténtica pasada, ¿no? Sí, o por ejemplo, ahora que se ha puesto de moda lo de la sal del Himalaya, que lo estoy viendo por ahí. O la sal yodada, que te venden también. La sal yodada también. Bueno, pues la mejor es la sal marina, que es la normal, la de siempre, porque luego el resto de sales, hay sales refinadas que lo que hacen es que le quitan unos minerales y le ponen otros, como por ejemplo el tema de la sal yodada, que en algún caso particular sí que puede venir bien, pero lo mejor es la sal marina y el yodo obtenerlo de otros alimentos, que para eso están en otros alimentos. Y eso, y con el tema de la sal del Himalaya, pues pasa lo mismo, no tenemos por qué tener importar una sal de Pakistán para no tenemos por qué ir al Himalaya por la sal, ¿verdad? Pues tampoco tenemos por qué ir allí. El tema es ese, que la sal mejor, pues no refinada, que sea la sal marina de siempre, que es la que va a aportar los minerales que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, pues se podría decir que eso, en conclusiones, pues que más sodio, decir que es perjudicial, pues es un poco simplista, es una recomendación bastante simplista, y que, bueno, que no es que tengamos que ponernos a contar los gramos de sodio que consumimos al día, sino sencillamente pues lo que decimos aquí siempre. Pero tan malo es pasarse de sal. Exacto, como quedarse corto, eso es. Visto lo que estamos comentando, visto el equilibrio que tiene que haber de electrolitos en nuestro cuerpo. Exacto, ese es el tema, porque el corazón necesita sodio, entonces todos aquellos que llegan y reducen al máximo el sodio, pues no, que tengan cuidado. Lo que sí que es cierto es eso, que como vivimos en una sociedad en la que tiramos mucho de alimentos procesados y eso, pues bueno, lo único que hay que hacer es, en lugar de ponernos a contar cuántos gramos de sodio estamos tomando, que la comida que nosotros cocinemos sí le echemos sal, y que luego tengamos cuidado, pues si usamos productos que ya están hechos para porque ese contenido no es que le echen cloruro sódico, es decir, que el contenido de sodio es más elevado por la composición química para hacer el producto. Una de las cuestiones porque se conservan mejor, claro. Claro, una es esa y otra para que sea más palatable y nos entren más ganas de comer más. Muy bien, ¿cómo aprendemos contigo? javefitness.com, esto y muchas otras cuestiones. Y si tienen dudas, además, bueno, el tío está en todas las redes sociales. Enlaces con las principales webs, además con estudios científicos siempre. Eso es, muy bien. Y referencia a ellos, que es muy importante. Eso es. Gracias, José Alberto. Gracias, tía. javefitness.com, la semana que viene más y mejor. Gracias. Chao. 1:26, enseguida la información. Primero unos consejos.